Hay tres palabras que últimamente están en boca de todos. Estrecho de Hormuz. Sí, ese pequeño paso marítimo que separa el Golfo Pérsico del Golfo de Omán y que conecta directamente con el Océano Índico. Un lugar que hoy aterra a los mercados, preocupa a los gobiernos y mantiene en vilo a medio planeta. Porque si se llegara a cerrar, las consecuencias serían catastróficas, tanto económica como diplomáticamente. Así que hoy vamos a responder tres preguntas clave. ¿Puede Irán realmente cerrar el estrecho de Hormuz? ¿Tiene algún país la capacidad de evitarlo? ¿Y qué pasaría si eso ocurre? Pues bien, ahora mismo te lo cuento. El estrecho de Hormuz es, sin exagerar, uno de los puntos más sensibles del planeta. En su parte más angosta apenas mide 54 kilómetros de ancho, lo que lo convierte en una zona fácilmente bloqueable. Pero más allá del mapa, su importancia radica en lo que transporta. Por este corredor marítimo pasa cerca del 20% del petróleo mundial y el 25% del gas natural licuado. En otras palabras, es el cuello de botella energético más importante del mundo. Gran parte de ese petróleo y gas tiene como destino Asia, especialmente China, India, Japón y Corea del Sur, economías altamente dependientes del crudo del Golfo. Se calcula que más del 80% del petróleo que atraviesa Hormuz termina en Asia. Pero si estás viendo este video desde España o Latinoamérica, no cantes victoria todavía, porque si Hormuz se cierra, los países asiáticos competirán por asegurarse el suministro global, lo que dispararía los precios y afectaría a todo el mundo. En otras palabras, tarde o temprano, el golpe económico también llegaría a tu bolsillo. De hecho, Europa importa directamente del Golfo Pérsico cerca del 20% del gas natural licuado que consume. Así que sí, todos estamos en el mismo barco, literalmente. Suscríbete si te gusta el video. Ahora bien, ¿a quién pertenece el estrecho de Hormuz? Geográficamente, sus aguas bañan las costas de Irán y Omán, pero desde el punto de vista legal es un estrecho internacional. Según la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, los buques, sean comerciales o militares, tienen derecho de paso siempre que lo hagan de forma rápida, sin detenerse y sin amenazar la seguridad de nadie. Pero claro, una cosa es el papel y otra la realidad. En la práctica, lo que más frena a Irán de bloquear Hormuz no es la ONU, sino su propia dependencia del estrecho. La economía iraní vive del petróleo, y casi todas sus exportaciones salen por mar a través de este paso. Si lo cerrara, también se estaría ahogando a sí misma, especialmente porque China es su principal comprador. Cerrar el estrecho sería, en pocas palabras, un acto suicida. Además, un bloqueo activo equivaldría a un acto de guerra, algo que aislaría completamente a Irán del resto del mundo. Incluso países que hoy mantienen relaciones relativamente cordiales, como Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Qatar o incluso China, se verían forzados a condenar la acción. Y si eso no fuera suficiente, las instalaciones petroleras iraníes serían blanco inmediato de bombardeos. Por ejemplo, la isla de Yark, de donde sale el 90% del crudo iraní, sería uno de los primeros objetivos. Ahora, supongamos que Irán decide hacerlo de todos modos, sin importarle las consecuencias ni el derecho internacional. ¿Podría cerrar el estrecho de Hormuz? La respuesta es sí, al menos por un tiempo. Mantenerlo cerrado por largo plazo sería muy difícil, porque una coalición internacional se formaría en cuestión de horas. Pero, aunque fuera temporal, el daño económico sería brutal. Irán cuenta con varias formas de bloquear el estrecho. Podría sembrar minas navales en las rutas comerciales, instalar misiles antibuque y artillería costera en sus islas estratégicas, o usar sus submarinos de tamaño medio y drones armados para hostigar a los buques. Además, la Guardia Revolucionaria Islámica posee una flota de lanchas rápidas capaces de alcanzar más de 130 kilómetros por hora. Son pequeñas, ágiles y difíciles de detectar. Muchas están equipadas con misiles, torpedos, ametralladoras de gran calibre y drones de ataque.
El plan iraní, llegado el caso, no sería vencer por fuerza, sino saturar al enemigo con ataques masivos y simultáneos desde todos los ángulos. ¿Y contra quién tendría que enfrentarse Irán? Por supuesto contra Estados Unidos, que mantiene en la región la quinta flota naval, con base en Bahrein. Su misión principal es precisamente proteger la navegación en el Golfo Pérsico. A esto hay que sumar que Estados Unidos tiene 2 portaaviones operando en la zona, junto con cazabombarderos y sistemas antimisiles desplegados en Arabia Saudí, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait. Pero Washington no estaría solo. Israel apoyaría de inmediato cualquier operación militar. Reino Unido ya ha mostrado disposición a colaborar. Y la OTAN y la Unión Europea podrían involucrarse también. Y por si fuera poco, las monarquías del Golfo, que llevan años comprando armamento de última generación, tampoco se quedarían de brazos cruzados. Así que sí, Irán podría cerrar el estrecho, pero solo durante un tiempo muy limitado. El coste sería altísimo, pero el impacto global se sentiría desde el primer minuto. Ahora hablemos de las consecuencias. ¿Qué pasaría si Irán cierra el estrecho de Hormuz? En primer lugar, una subida brutal del precio del petróleo y del gas. Los analistas más conservadores calculan que el barril de petróleo podría alcanzar los $150, lo que provocaría una nueva oleada inflacionaria a nivel mundial. ¿Por qué? Porque la energía es el motor de todo. Transporte, calefacción, electricidad, fábricas, agricultura. Hasta el pan que compras en la panadería depende del gas con el que se calienta el horno. Si sube el precio de la energía, todo se encarece, desde los alimentos hasta los materiales de construcción. Y cuando los precios suben, la gente consume menos. Si llenar el tanque del coche cuesta el doble y la factura de la luz se dispara, empiezas a recortar gastos, dejas de salir, pospones compras, y eso golpea directamente a las empresas. Ellas, a su vez, ven subir sus costes pero bajar sus ventas, así que frenan inversiones, recortan personal o incluso cierran. ¿El resultado? Inflación, desempleo y caída del consumo. Una combinación peligrosa que los economistas llaman estanflación, algo que ya ocurrió en los años 70 tras la crisis del petróleo. Y claro, los bancos centrales intentarían frenar la inflación subiendo los tipos de interés. Eso haría más caros los créditos, las hipotecas y los préstamos empresariales. En resumen, una tormenta económica perfecta. ¿Hay alguna manera de evitar que el mundo se hunda si Hormuz se cierra? Sí, pero ninguna es fácil. La primera opción sería una operación militar internacional para reabrir la ruta cuanto antes. Con la potencia naval de Estados Unidos y sus aliados, se podría restablecer el tránsito en cuestión de días o semanas, aunque con un enorme riesgo de escalada militar. En paralelo, la diplomacia jugaría un papel clave. Países como Turquía, Omán, la Unión Europea o incluso China podrían mediar para evitar que la situación se descontrole por completo. Pero claro, habría que ofrecerle a Irán una salida digna, algo que no parezca una rendición total, o de lo contrario, el conflicto podría prolongarse. Mientras tanto, los países afectados usarían rutas alternativas. Arabia Saudí, por ejemplo, cuenta con el oleoducto este-oeste, que lleva petróleo desde sus campos del Golfo hasta el Mar Rojo. Y Emiratos Árabes Unidos tiene el oleoducto Habshan-Fujairah, inaugurado en 2012, que conecta directamente con el Golfo de Omán, evitando por completo el paso por Hormuz. El problema es que estas rutas solo pueden transportar alrededor de 4,2 millones de barriles diarios, mientras que por Hormuz pasan unos 20 millones cada día. Es decir, ni siquiera las rutas alternativas podrían absorber una cuarta parte del flujo actual. Además, el gas natural licuado no tiene alternativa práctica inmediata, así que el golpe energético sería inevitable. Por eso, en un escenario así, las potencias liberarían reservas estratégicas de petróleo para estabilizar temporalmente el mercado. Estados Unidos, China, Japón o la Unión Europea cuentan con depósitos gigantes que podrían sostener la oferta durante unas semanas, pero nada más.
A largo plazo, un cierre del estrecho reavivaría los esfuerzos por diversificar rutas y fuentes de energía. Arabia Saudí podría invertir más en oleoductos hacia el Mediterráneo, Irak podría reactivar proyectos hacia Siria o Turquía, y países como China e India acelerarían su transición energética y construcción de corredores terrestres alternativos. En resumen, un bloqueo de Hormuz sería una sacudida sísmica para la economía mundial. Los precios se dispararían, la inflación regresaría y la estabilidad global pendería de un hilo. La pregunta es, ¿se atreverá Irán a hacerlo? ¿O todo esto es solo una amenaza para ganar influencia en la región? Déjame tu opinión en los comentarios, porque este tema da para mucho debate. Y si te gusta entender el mundo más allá de los titulares, suscríbete si te gustó el video, porque aquí siempre analizamos los conflictos con profundidad, pero con un lenguaje claro y directo. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta la próxima.